Nunca me gustaron los callejones detrás de los negocios, pero esa noche no tenía opción. La tienda de alquiler cerraba tarde y yo había salido por la puerta trasera para fumar, más por costumbre que por ganas. El aire olía a aceite viejo, cartón húmedo y basura reciente. El estacionamiento estaba casi vacío, iluminado apenas por un foco que parpadeaba como si estuviera cansado de seguir encendido. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un animal. Algo se movía de forma torpe cerca de la camioneta blanca estacionada junto al contenedor de basura. Me quedé quieto, con el cigarro a medio encender, tratando de enfocar la vista. Entonces, el hombre salió arrastrándose desde debajo de la camioneta. No caminaba. Se deslizaba, como si las piernas no le respondieran del todo. Tenía la ropa rota, sucia de grasa y polvo, y la cara era lo que más me perturbó. No gritaba, no pedía ayuda. Solo miraba alrededor con unos ojos desorbitados, como si esperara que algo saliera de la nada para llevárselo de nuevo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se quedó congelado. Nunca voy a olvidar esa expresión. No era miedo normal. Era el terror de alguien que ya había visto lo peor y sabía que todavía no había terminado. No mires, susurró casi sin voz. Después corrió. O lo intentó. Se levantó como pudo y fue directo al contenedor de basura, golpeándose contra él antes de abrir la tapa y meterse dentro. El metal resonó fuerte en el silencio del lugar. Yo me quedé clavado al suelo, con el corazón latiéndome en la garganta, preguntándome qué demonios acababa de pasar. Pensé en llamar a la policía. Pensé en largarme. Pensé en fingir que no había visto nada, pero entonces escuché un golpe seco desde debajo de la camioneta. Me acerqué despacio, cada paso más pesado que el anterior. La camioneta estaba apagada, pero todavía caliente, como si la hubieran usado hace poco. Me agaché un poco y vi algo que no tenía sentido. Marcas de uñas en el asfalto, arañazos largos que venían desde debajo del vehículo y se perdían hacia la parte trasera del local. El contenedor se movió. «Ayúdame». Salió la voz desde dentro, amortiguada por la basura. Abrí la tapa apenas unos centímetros. El hombre estaba encogido, temblando, con las manos cubriéndose la cabeza. Olía mal, pero no era solo basura. Era miedo, sudor frío, encierro. «Están ahí», murmuró. «Siempre están cerca». Antes de que pudiera preguntarle quiénes, escuché el sonido de una puerta cerrándose en algún punto del estacionamiento. Un motor arrancó. Luces se encendieron a lo lejos. El hombre me agarró del brazo con una fuerza desesperada. «Si te ven conmigo te llevan», dijo, como a los otros. Quise soltarme, pero algo en su tono me heló la sangre. No estaba delirando. Estaba advirtiéndome. Lo escondí como pude en la trastienda, entre estanterías viejas y cajas olvidadas. Mientras tanto, él me habló a pedazos como si revivirlo le doliera físicamente. Me contó de gente reclutada con promesas falsas, de camionetas sin placas, de lugares donde nadie gritaba porque ya habían aprendido que no servía de nada. Me dijo que lo habían tenido ahí mismo, bajo esa camioneta, esperando a que alguien adecuado apareciera para llevárselo. Yo no quería creerlo, no en ese barrio, no en un sitio tan común, tan insignificante. Hasta que encontré el compartimento oculto bajo el chasis de la camioneta. No era improvisado, era demasiado limpio, demasiado pensado. Las luces del estacionamiento volvieron a parpadear. Afuera, pasos, voces bajas, alguien riéndose. El hombre me miró, con los ojos llenos de súplica. «Si no salgo de aquí hoy, no salgo nunca». Ahí entendí que lo que había visto no era el comienzo de algo extraño. Era solo una grieta. Y detrás de esa grieta había algo mucho más grande, mucho más organizado, y muy consciente de que yo ya había visto demasiado. Cerré la puerta de la trastienda con cuidado, como si el simple ruido pudiera delatarnos. El hombre respiraba mal, a tirones cortos, apoyado contra una pared llena de manchas antiguas que nadie se había molestado en limpiar. La luz era amarillenta, débil, y hacía que su piel se viera aún más pálida, casi enfermiza. Tenía moretones viejos mezclados con otros recientes, como si el tiempo para él se hubiera convertido en una sucesión interminable de golpes y encierros. «Escucha», me dijo bajando la voz hasta casi un hilo. «No confíes en nadie que llegue preguntando por mí. Van a fingir que soy un ladrón, un loco, lo que sea. Siempre lo hacen».
Antes de que pudiera responderle, escuché el sonido inconfundible de una camioneta deteniéndose justo afuera. No era la misma de antes. Esta tenía un motor más grave, más pesado. Las luces atravesaron las rendijas de la persiana trasera y barrieron el interior como si buscaran algo específico, o a alguien. Los pasos se acercaron. 2, tal vez 3 personas. Hablaban entre ellos en voz baja, con una tranquilidad que me revolvió el estómago. No sonaban apurados, no sonaban nerviosos, sonaban seguros. «Aquí fue», dijo uno. El sensor no miente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Sensor? ¿De qué demonios hablaban? El hombre se levantó de golpe y me sujetó del brazo otra vez. «Tienen localizadores», susurró. «En la ropa, en la piel. Ya no sé. Por eso me escondí bajo la camioneta. El metal interfiere un poco. Solo un poco». Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. Alguien probó el picaporte. Yo contuve la respiración rezando para que no recordaran que esa cerradura llevaba meses sin arreglarse. «Está cerrado», dijo otro. «Revisa atrás». El sonido de pasos alejándose me dio un segundo de falso alivio. El hombre negó con la cabeza, como si supiera algo que yo aún no. «No se van», dijo. «Nunca se van a la primera». Me di cuenta entonces de algo que no había notado antes. En el suelo, entre las cajas, había marcas. No eran recientes, pero estaban ahí. Líneas raspadas, huellas de uñas, pequeñas manchas oscuras que no parecían aceite ni suciedad común. Era como si ese lugar ya hubiera sido usado antes, como un punto de paso. «¿Cuántos han estado aquí?», pregunté sin querer. Él no respondió enseguida. Bajó la mirada. «Lo suficientes para que no los extrañen», dijo al final. Un golpe fuerte sacudió la persiana trasera. Luego otro. El metal vibró y un poco de polvo cayó del techo. Afuera, alguien soltó una risa corta, burlona. «Vamos, amigo», dijo una voz. «Sabemos que estás ahí. No hagas esto más difícil». El hombre empezó a temblar de nuevo, pero esta vez había algo distinto en su expresión. No era solo miedo, era decisión. «Si entran», me dijo. «Tienes que correr. No intentes ser héroe. Yo ya estoy marcado». Quise decirle que no lo iba a dejar ahí, que tenía que haber otra salida, pero en ese momento escuché un chasquido seco. La cerradura cediendo. La persiana comenzó a levantarse lentamente, dejando entrar una franja de luz blanca que cortó la oscuridad del lugar. Vi sombras alargarse sobre el suelo, deformarse entre las cajas, avanzar con calma. Y supe, con una certeza helada, que aquello no era un encuentro casual, ni un crimen improvisado. Era una maquinaria que llevaba tiempo funcionando, y yo acababa de quedar atrapado justo en medio de ella. La persiana terminó de levantarse con un chirrido agudo que me atravesó los oídos. 3 siluetas entraron sin apuro, como si ese lugar les perteneciera desde siempre. No llevaban armas visibles, pero no las necesitaban. Se movían con una seguridad que solo tiene quien sabe que no va a encontrar resistencia real. El hombre dio un paso al frente antes de que yo pudiera detenerlo. «Aquí estoy», dijo levantando las manos. «Déjenlo a él fuera de esto». Uno de ellos se rió despacio. «Siempre dicen lo mismo». En ese instante entendí algo que él ya sabía desde el principio. No estaban ahí solo por él. Yo ya formaba parte del problema. El más alto se me acercó y me miró fijamente, como si estuviera evaluando una mercancía. Sentí náuseas. Pensé en correr, pero mis piernas no respondían. Todo mi cuerpo estaba atrapado en una especie de parálisis animal. «No estaba en la lista», dijo. «Pero ya que vio, no conviene dejar cabos sueltos». El hombre aprovechó ese segundo. Se lanzó contra una de las estanterías y tiró varias cajas al suelo. El estruendo fue suficiente para romper el control que tenían de la situación. Gritó mi nombre. No sé cómo lo sabía. Y señaló la puerta lateral. Corrí. Escuché golpes, gritos, algo cayendo pesadamente detrás de mí. No miré atrás. Empujé la puerta de emergencia y salí al aire frío de la noche. Crucé el estacionamiento sin sentir los pies, con el pecho a punto de estallar. Me escondí entre autos, luego corrí hacia la calle, hacia las luces, hacia cualquier cosa que no fuera ese lugar. Llamé a la policía desde varias cuadras más allá, con la voz temblando, mezclando palabras, tratando de explicar lo inexplicable. Llegaron rápido. Demasiado rápido, pensé después.
Volvimos a la tienda. La persiana estaba intacta. La trastienda vacía, sin cajas tiradas, sin manchas, sin marcas. La camioneta blanca ya no estaba. El contenedor de basura estaba limpio, recién vaciado. Los agentes me miraban con esa expresión que mezcla paciencia y desconfianza. ¿Estás seguro de que no consumió nada esta noche?, me preguntaron. Insistí. Les hablé del hombre, del compartimento bajo la camioneta, de las marcas en el suelo. Revisaron todo. No encontraron nada. Antes de irse, uno de los policías se detuvo junto a mí. «Este barrio tiene mala fama», me dijo. «A veces la gente ve cosas cuando está cansada». Se fueron. Me quedé solo. Al día siguiente renuncié. No volví nunca más a ese trabajo ni a esa zona. Traté de convencerme de que había sido una coincidencia, una paranoia alimentada por el miedo y la oscuridad, hasta que, semanas después, navegando sin rumbo por foros ocultos, encontré un video. La calidad era mala. La cámara estaba baja, casi a ras del suelo. Se veía la parte inferior de una camioneta. Un hombre estaba escondido debajo, respirando con dificultad, mirando directo al lente con los ojos llenos de terror. Detrás de la cámara, una voz dijo: «Nuevo ingreso no programado. Testigo incorporado al proceso». El video se cortó. El usuario que lo había subido tenía un nombre simple, casi burlón. Era el mío. Nunca me quedo dormido trabajando, o al menos eso es lo que siempre me repetía para sentirme menos culpable. Esa noche era distinta. La ciudad estaba apagada, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Pocas solicitudes, calles largas y semáforos que tardaban demasiado en cambiar. Estacioné el auto cerca de una gasolinera cerrada y apoyé la cabeza apenas un segundo en el volante. Solo un segundo, me dije. Desperté con la sensación de que algo no estaba bien. No fue un ruido, ni una vibración del teléfono. Fue el peso. El auto estaba ligeramente inclinado hacia atrás, como cuando alguien se sienta en el asiento trasero. El corazón me dio un salto seco. Miré el retrovisor. Había un hombre sentado detrás de mí. No recuerdo haber gritado. Lo que recuerdo es el frío que me subió por la espalda. Esa corriente helada que te dice que algo rompe las reglas básicas de la realidad. El tipo estaba quieto, demasiado quieto. Vestía oscuro, una chaqueta vieja, el rostro parcialmente oculto por la sombra del techo. No había abierto ninguna puerta. No había escuchado nada. Instintivamente miré el celular. La aplicación de Uber estaba abierta, pero no mostraba ningún viaje activo. Ninguna solicitud aceptada. Ningún nombre. Ningún destino. ¿Subiste por error?, pregunté, odiando lo temblorosa que sonó mi voz. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa normal. No levantó las mejillas ni achicó los ojos. Solo estiró la boca como si estuviera probando cómo se ve una sonrisa en una cara que no usa muy seguido. «No estoy registrado», dijo. «Por eso me costó encontrarte». Sentí que el aire dentro del auto se volvió denso. Cerré el puño sobre la llave pensando en arrancar, en acelerar, en lo que fuera. Pero algo en su tono me dejó congelado. «No puedes estar aquí», dije. «Bájate». Su reflejo en el espejo se inclinó hacia adelante, acercándose demasiado. Pude ver mejor su rostro entonces, pálido, con ojeras profundas, como si llevara años sin dormir, o como si dormir no fuera algo que necesitara. He estado mucho tiempo esperando un conductor que no mire 2 veces la aplicación. Susurró. Alguien cansado, alguien solo. El auto se apagó solo. El tablero murió de golpe, sin aviso, sin luces de error. Intenté encenderlo otra vez, pero la llave giraba sin respuesta. Detrás de mí escuché cómo el pasajero respiraba, lento, disfrutando el momento. Cuando intenté salir, sentí su mano en mi hombro. No era fuerte, pero era firme, como si supiera exactamente cuánta presión usar. Me giré y fue entonces cuando vi que sus dedos no terminaban donde debían. Eran más largos, demasiado articulados, como si las sombras los estuvieran estirando. «Tranquilo», dijo. «Esto solo se vuelve violento si te resistes». El miedo se transformó en algo más primitivo. Golpeé hacia atrás a ciegas, sentí el impacto, escuché un sonido seco que no parecía humano. El hombre retrocedió un poco, pero no gritó. Rió. Una risa baja, húmeda que llenó el auto como un eco atrapado. El interior del vehículo comenzó a cambiar.
Las ventanas ya no mostraban la gasolinera ni la calle. Afuera solo había oscuridad, como si estuviéramos estacionados en medio de un túnel infinito. El olor también cambió. Metal caliente, tierra mojada, algo viejo. Los viajes no siempre terminan donde empiezan, dijo, y algunos pasajeros no pagan con dinero. Logré zafarme y abrir la puerta del conductor, pero al asomarme entendí que salir no era una opción tan simple. Aún así, no me quedé quieto. Nunca me quedé quieto. Dentro del auto, el pasajero volvió a moverse, más rápido esta vez, como si la máscara humana ya no fuera necesaria. Mientras luchaba por respirar y pensar al mismo tiempo, una idea horrible empezó a formarse en mi cabeza. Tal vez no era el primero. Tal vez este auto, esta cuenta, estas noches largas, no eran una casualidad. Y el pasajero, todavía no registrado en ninguna aplicación, parecía dispuesto a explicármelo todo, a su manera. El hombre se lanzó hacia adelante y la puerta que yo había abierto se cerró de golpe, como empujada por una mano invisible. El sonido del seguro bajando solo fue más aterrador que un grito. El interior del auto se sacudió, no como un choque, sino como si algo enorme hubiera pasado rozándonos por fuera. Sentí el volante vibrar bajo mis manos sudadas. «Siempre intentan salir», dijo él, acomodándose otra vez en el asiento trasero. «Es una reacción lógica. Inútil». Le lancé el celular directo a la cara. Atravesó el espacio como una piedra desesperada y le dio de lleno en la frente. El impacto fue real, pero la reacción no lo fue. Su cabeza se inclinó en un ángulo imposible, como si el cuello fuera de goma, y luego volvió lentamente a su lugar, haciendo un ruido parecido al de huesos acomodándose mal. La pantalla del teléfono quedó encendida en el piso. La aplicación de Uber se había actualizado sola. Ya no mostraba mapas ni calles, solo una interfaz negra con letras blancas. En la parte superior decía, «Viaje en curso». Abajo, donde debería aparecer el nombre del pasajero, solo había un espacio vacío. Ni estrellas, ni foto. Nada. «Eso no debería estar ahí», murmuré. «Ahora sí», respondió él. «Ya me aceptaste». El auto arrancó solo. No pisé el acelerador, no solté el freno. El motor rugió con una fuerza que nunca había tenido, y el vehículo comenzó a moverse hacia adelante atravesando la oscuridad exterior como si hubiera una carretera invisible. Cada pocos segundos algo golpeaba el techo desde afuera, dejando marcas que se deslizaban lentamente como uñas probando resistencia. Miré otra vez el espejo. El rostro del pasajero ya no se veía humano del todo. Los ojos eran más grandes, demasiado brillantes, y dentro de ellos no había pupilas, solo reflejos que parecían moverse por su cuenta. Su sonrisa se había ensanchado tanto que la piel de las mejillas parecía estirarse, a punto de romperse. «¿Qué eres?», pregunté, sabiendo que no quería escuchar la respuesta. «Un cliente olvidado», dijo. «Un error del sistema, como tantos otros». El tablero empezó a mostrar advertencias que no existían, símbolos que no reconocía, palabras que parecían escritas al revés. La temperatura bajó de golpe y el vidrio comenzó a empañarse desde dentro, formando manchas irregulares como huellas de manos apoyadas desde el otro lado. Sentí algo rozarme el cuello. No eran dedos, era aliento. Estaba demasiado cerca, aunque seguía sentado atrás. Me giré y por un instante vi su reflejo duplicado en el espejo, como si hubiera dos de él ocupando el mismo espacio. «Cuando termine este viaje», susurró, «tú tampoco vas a estar registrado». El auto aceleró más. El rugido del motor se mezcló con otros sonidos, lejanos, apagados, como voces atrapadas en el metal. Nombres susurrados, rutas que nunca tomé, destinos que no recordaba haber aceptado. Comprendí entonces que el vehículo sabía cosas de mí, cosas que yo nunca le conté a nadie. Y el pasajero, inclinado ahora hacia adelante, observaba cada una de mis reacciones con una atención enfermiza, esperando el momento exacto en que yo entendiera qué era lo que realmente estaba en juego en ese viaje. El volante comenzó a girar solo, obligándome a tomar curvas que no veía. Afuera seguía sin haber ciudad, ni luces, ni cielo. Solo esa negrura espesa que parecía observarnos de vuelta. Cada vez que respiraba sentía el aire más pesado, como si el auto estuviera hundiéndose en algo invisible. «Esto no es un viaje», dije casi sin voz. «Esto es una trampa». El pasajero dejó de sonreír.
Por primera vez, su expresión mostró algo cercano al fastidio. «Todos los viajes son trampas», respondió. «Algunos solo tardan más en cerrarse». Las voces dentro del auto se hicieron más claras. Ya no eran susurros sin forma. Eran frases completas. Gente suplicando que frenara, que no aceptara, que no mirara atrás. Reconocí una de ellas. Era mi propia voz, más joven, grabada en algún recuerdo que nunca viví, o que ya había vivido y olvidado. El celular vibró otra vez en el piso. Lo levanté con manos temblorosas. La pantalla mostraba un resumen del viaje, duración desconocida, distancia no calculable. Abajo, un mensaje nuevo apareció, letra por letra, como si alguien lo estuviera escribiendo desde el otro lado. Confirme entrega del conductor. ¿Entrega?, repetí. ¿De qué hablas? El pasajero se inclinó por completo hacia adelante. Su rostro ya no fingía ser humano, la piel colgaba como una máscara mal puesta, los ojos brillaban desde demasiado adentro y su boca se abrió más de lo posible, revelando una oscuridad que no reflejaba la luz. De ti. El auto frenó en seco. Todo quedó en silencio. Ni motor, ni voces, ni golpes en el techo. Afuera, por primera vez, apareció algo. Una calle común, iluminada, normal. Mi calle. Reconocí mi edificio a pocos metros. «Puedes bajarte», dijo él con un tono casi amable. El viaje terminó. No esperé otra invitación. Abrí la puerta y salí tambaleando, esperando sentir sus manos, su aliento, algo. Pero nada ocurrió. El auto estaba quieto, el tablero apagado. El asiento trasero, vacío. Me alejé corriendo sin mirar atrás. Subí las escaleras de mi edificio, entré a mi apartamento y cerré la puerta con llave, apoyando la espalda contra ella mientras intentaba convencerme de que todo había sido un sueño. Una alucinación por cansancio, nada más. Horas después, cuando el temblor de las manos por fin se calmó, abrí el celular. Tenía una notificación nueva de Uber. «Gracias por completar el viaje. Calificación del conductor, 5 estrellas». Debajo, en letras pequeñas, aparecía algo que me heló la sangre. «Estado de la cuenta, no registrada». Intenté cerrar sesión, no me dejó. Intenté borrar la aplicación, no desapareció. Cada vez que apagaba la pantalla, por un segundo veía mi reflejo, sentado en un asiento trasero. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un auto detenerse frente al edificio. El sonido inconfundible de una puerta abriéndose. Luego un golpe suave en la ventana. Mi celular vibró. Solicitud entrante, conductor disponible cercano. Y entonces entendí la verdad que nadie me había dicho. Yo nunca escapé del viaje. Solo cambié de asiento. Nunca me gustaron los turnos de madrugada, pero esa noche la ciudad estaba demasiado quieta como para rechazar carreras. Las luces de sodio parecían enfermas, parpadeando como si también estuvieran cansadas de iluminar lo mismo de siempre. Fue cerca de las 2 cuando levanté a la pareja. El hombre hizo la seña con urgencia, exagerada, como si el tiempo se le estuviera derramando de las manos. Al abrir la puerta trasera, ayudó a subir a la mujer con un cuidado torpe, casi nervioso. Ella no dijo nada, no protestó. No abrió los ojos. «Está dormida», dijo él antes de que yo preguntara. «Está muy mal. Fiebre, ya sabe». Asentí. Uno aprende a no preguntar demasiado. La mujer quedó sentada en medio del asiento trasero, la cabeza ladeada, el cabello pegado a la frente. Me llamó la atención el color de su piel. No era pálida, era opaca, como si la luz no supiera cómo rebotar en ella. El hombre se sentó a su lado y le acomodó el abrigo, tapándole el cuello. Demasiado apuro para alguien que decía que solo dormía. Arranqué. El taxímetro comenzó a contar en ese silencio espeso que solo existe de noche. A los pocos minutos noté algo raro en el espejo retrovisor. La mujer no respiraba. No era una certeza inmediata, fue una sensación, como cuando uno se da cuenta de que un ruido que llevaba rato escuchando en realidad ya no está. Miré otra vez. Su pecho no subía, no bajaba. El hombre se dio cuenta de que lo estaba mirando y sonrió. Una sonrisa breve, tensa. «Hace eso cuando duerme profundo», dijo. «Los médicos dicen que es normal». No contesté. Seguí manejando, pero el aire dentro del auto empezó a sentirse pesado, cargado de un olor metálico que no venía de la calle. La mujer se balanceaba apenas con cada semáforo, como un objeto mal apoyado. En un giro cerrado, su cabeza golpeó suavemente contra la ventanilla. Sonó hueco, demasiado seco.
Señor, empecé a decir. Siga derecho, me interrumpió. Ya falta poco. Fue entonces cuando la vi bien. En el reflejo del espejo, sus labios estaban entreabiertos, azulados. Los ojos apenas abiertos dejaban ver una franja blanca, sin enfoque, sin vida. Frené de golpe. El hombre se aferró al asiento delantero. No respira, dije. Creo que su esposa... No terminé la frase. Él bajó la mirada como si hubiera estado esperando ese momento desde que subieron al taxi. No gritó, no lloró. Solo pasó una mano por el cabello de la mujer, con una ternura que me heló la sangre. Lo sé, susurró. Murió antes de que usted nos recogiera. Sentí un frío subir desde el estómago hasta la garganta. Le dije que bajaran, que llamaría a la policía, a una ambulancia, a quien fuera. El hombre negó lentamente. No puede, dijo. Todavía no. Quise abrir mi puerta, salir, escapar de ese encierro absurdo, pero algo me detuvo. La mujer se había movido, apenas. Un dedo, un espasmo mínimo, imposible. El hombre levantó la cabeza y me miró por primera vez directamente a los ojos. Ya no estaba nervioso. Estaba aliviado. ¿Ve?, dijo. Por eso no podía dejarla. El motor seguía encendido. El taxímetro seguía corriendo, y desde el asiento trasero, muy despacio, la mujer comenzó a enderezar la cabeza, como si algo dentro de ella acabara de despertarse. Mi respiración se aceleró. El reflejo en el espejo retrovisor me devolvía una imagen que no podía comprender. La mujer, inmóvil apenas segundos antes, ahora parecía observarme con ojos que brillaban débilmente, pero que no eran completamente humanos. El hombre, sentado a su lado, sonreía con calma, como si aquello fuera parte de la rutina, como si yo fuera quien estaba fuera de lugar. ¿Qué le pasó?, balbuceé. ¿Cómo puede estar así? No es como usted cree, respondió él. Ella no se fue, solo cambió de lugar. No entendí. Cambió de lugar sonaba absurdo, pero la sensación que me recorría la espalda decía que lo decía en serio. Sentí que mi mano temblaba sobre la palanca de cambios y de repente un ruido sordo proveniente del asiento trasero me hizo girar la cabeza. La mujer se movió otra vez, esta vez un giro lento de hombros, como si intentara incorporarse sin esfuerzo. El olor metálico aumentó, mezclándose con un aroma dulce, casi podrido, que llenaba el taxi. Intenté abrir la puerta trasera, pero el hombre la bloqueó con suavidad, sin agresión. «Debe quedarse», dijo. «Solo mírela. Entienda». Las luces de la calle pasaban rápidas, pero no lograban dispersar la sombra que parecía emanar de ella. Sus ojos, ahora fijos en mí, parecían contener algo imposible. Conocimiento, hambre, quizá resentimiento, algo que pertenecía a otro mundo. Y lo peor fue el movimiento de sus labios, apenas perceptible. Parecía intentar formar palabras que no podía pronunciar. «Ella me habla», susurré, sintiendo que mi voz temblaba. «Pero no entiendo lo que dice». El hombre asintió sin sorprenderse. «No hay palabras para lo que es, no hay consuelo, ni explicación, solo presencia». Cada calle que tomábamos parecía más estrecha, más oscura. La ciudad había desaparecido, reemplazada por un túnel de luces naranjas y sombras líquidas. La mujer ahora me seguía con la mirada aunque yo mirara al frente. Mi pulso golpeaba en mis oídos y una ansiedad creciente me paralizaba. Todo mi instinto gritaba que debía salir, dejar el taxi, correr, pero algo invisible me mantenía sentado. «¿Qué quiere de mí?», pregunté temblando. El hombre negó con la cabeza. «No quiere nada de usted, todavía». Entonces, como si hubiera esperado mi pregunta, la mujer inclinó la cabeza hacia un lado y por un instante juraría que sonrió. No una sonrisa de alegría, sino de complicidad. Algo en ella me decía que no era solo una víctima, que el horror que rodeaba a esa mujer había estado esperando, paciente, durante mucho tiempo. El taxi avanzaba y con cada kilómetro sentía que la ciudad desaparecía más, que la realidad se diluía y que algo imposible me estaba llevando hacia un destino que no podía entender. La mujer, sentada atrás, observaba y yo no podía apartar la mirada de sus ojos, como si fueran un abismo que intentaba arrastrarme hacia adentro. El hombre me habló entonces, con voz baja, casi ceremonial. «Lo que verá no es la muerte, es algo distinto, pero está aquí,
Y ahora, usted también. Y entonces, algo en el aire cambió. No era un sonido ni un olor, sino un peso, una presencia que hizo que el taxi se sintiera más pequeño, más cerrado, más vivo. La mujer volvió a moverse, esta vez levantando la mano hacia mí. Lentamente, como si midiera mi reacción. Mi corazón se disparó. La noche ya no parecía ciudad, ni calles, ni luces. Solo éramos nosotros tres y algo que estaba entre los pliegues de su cuerpo y de mi mente, algo que no tenía nombre, pero que sabía que había estado esperándome desde antes de que subiera a ese taxi. El taxi avanzaba por calles que parecían ondular, como si la ciudad misma se doblara a nuestro alrededor. La luz amarilla de los faroles parpadeaba y se estiraba, formando sombras que no obedecían la física, sombras que parecían observarme, cuchichear. La mujer sentada detrás ya no estaba quieta. Sus movimientos eran lentos pero deliberados, como si cada gesto tuviera un propósito imposible de comprender. Cuando levantó la cabeza y me miró, sentí que algo se introducía en mi mente, un susurro sin palabras que me llenaba de imágenes fragmentadas, calles vacías, risas distorsionadas, un rostro idéntico al suyo mirándome desde dentro de mi casa. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, con la voz rota, pero el hombre simplemente me miró con esa calma que parecía de otra realidad. No es ella quien quiere, dijo. Es lo que lleva dentro. El aire dentro del taxi se volvió pesado, cada respiración quemaba. La mujer extendió la mano hacia mí, y en ese momento vi algo que me congeló hasta los huesos. Bajo la piel pálida y los labios entreabiertos, sus venas parecían moverse como si algo vivo se arrastrara dentro de ella. Algo que no pertenecía a un cuerpo humano. Sentí un temblor recorrer mi espina dorsal. Era horror, fascinación y terror mezclados, imposible de separar. No puede ser, murmuré apartando la mirada. Mire, ordenó el hombre. Mire y entienda. La mujer me sonrió entonces, y por un instante sus ojos se aclararon, se humanizaron, como si quisieran engañarme, y luego cambiaron. Se oscurecieron hasta volverse pozos negros, y la sonrisa se volvió una mueca de deseo voraz. De repente, el taxi se detuvo en medio de la calle. No había luces, no había sonido, solo el zumbido metálico de la tensión. La mujer se levantó del asiento trasero con movimientos suaves, casi flotando, y caminó hacia mí. Cada paso que daba hacía que mi corazón se detuviera un instante. Y cuando extendió la mano hacia mi hombro, sentí un frío tan intenso que mi piel parecía quebrarse. Ella está muerta, susurré, incapaz de moverse. Sí, pero no toda muerte es final, contestó el hombre con una certeza aterradora. Lo que ve no es cadáver, ni espíritu, ni demonio. Es algo que trasciende la vida. Y ahora usted forma parte de esto. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer tocó mi frente. La visión que invadió mi mente fue inmediata. Recuerdos de todos los muertos que había visto, de todas las personas que habían desaparecido sin razón, y todos gritaban con la misma voz que escuchaba ahora, una voz que parecía brotar de su cuerpo y del mío al mismo tiempo. Comprendí entonces que la mujer no estaba sola. Su presencia era un conducto, un vínculo con algo más grande, más antiguo, algo que se alimentaba de miedo y memoria. Todo lo que ha sentido, todo lo que ha ignorado, pertenece a ella, dijo el hombre, y sonrió como si fuera un guardián. Y ahora, también a ti. Quise gritar, correr, arrancar las puertas, pero mi cuerpo no respondía. La mujer se acercó aún más, hasta que su rostro estuvo frente al mío, y pude ver que sus labios formaban palabras que no podía escuchar, pero entendía. Un juramento de eternidad, de intercambio, de continuidad. Sentí como algo salía de ella, una corriente fría que me envolvía, invadiendo cada fibra de mi ser. Mi conciencia empezó a disolverse, mezclándose con la suya, con la de los que habían pasado antes, con la esencia misma de esa presencia que no conocía límites. Cuando el hombre se recostó en el asiento, tranquilo, como si hubiera supervisado un ritual, la ciudad volvió a aparecer de repente. La calle era normal, los faroles encendidos, el taxi intacto. Pero yo no era el mismo. Sentía, veía y recordaba cosas que no debía, ecos de vidas que no eran mías. La mujer, sentada nuevamente detrás, cerró los ojos, tranquila, como si nada hubiera pasado. Su mano descansaba sobre mi asiento,
y en un hilo de conciencia entendí que ella no estaba viva, pero tampoco muerta. «No olvide nunca», dijo el hombre mientras bajaba del taxi, llevándola consigo. «Esto solo ha empezado». Cuando salí del vehículo, la ciudad me recibió con su normalidad absurda, pero algo en mí ya estaba cambiado. Cada sombra parecía respirar, cada reflejo me observaba, y aunque no podía verla, sabía que la mujer estaba allí, siempre allí, un paso atrás, un latido dentro de mi propia sangre. Y entendí que, a veces, lo que creemos muerte es solo un comienzo más aterrador que cualquier final. Nunca pensé que una noche rutinaria de guardia se pudiera volver una pesadilla tangible. El edificio estaba vacío, sus pasillos resonaban con el eco de mis pasos, y la única luz provenía de los fluorescentes parpadeantes del vestíbulo principal. Siempre había sentido un escalofrío en este lugar, pero lo atribuía al frío metálico de los pasillos y al silencio que golpeaba más fuerte que cualquier ruido. Mi ronda comenzó como cualquier otra: revisar puertas, asegurar que las alarmas estuvieran activas, mirar que ningún intruso se deslizara por las sombras. Sin embargo, al doblar la esquina del ala norte, vi algo que no estaba ahí la noche anterior: una puerta trasera entreabierta, esa que siempre aseguraba personalmente. Un sudor frío me recorrió la espalda, pero la curiosidad y un extraño impulso de responsabilidad me empujaron a empujarla suavemente. Al cruzar, la luz del pasillo desapareció. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra absoluta, y la sensación de vacío se hizo tangible. Algo estaba mal, aunque no podía decir exactamente qué. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, y el aire parecía más pesado, como si respirara conmigo y se riera en silencio de mis movimientos torpes. Caminé más adentro y sentí un cambio en la temperatura, un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Entonces escuché el primer sonido que me hizo detenerme, un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta al fondo del corredor. Me giré, pero no había nada, solo la oscuridad que parecía expandirse a cada instante. Intenté encender la linterna de mi teléfono, pero su luz temblorosa apenas alcanzaba a iluminar unos metros delante de mí. Empecé a avanzar con más cuidado, cada músculo tenso, escuchando cualquier respiración que no fuera la mía. Fue entonces cuando sentí un roce en mi brazo, algo imposible, porque no había nadie a mi lado. Giré bruscamente y no encontré nada. El corazón me latía con fuerza y un sudor frío me recorría la nuca. Sentí que algo, invisible pero presente, me observaba desde algún lugar más profundo en la oscuridad. Las luces principales del edificio se apagaron de golpe. Todo lo que quedaba era la linterna débil y mi respiración agitada. Un segundo golpe resonó, esta vez más cerca, más insistente, acompañado por un susurro que no podía comprender. Cada paso que daba parecía atraer más presencia, como si el edificio mismo estuviera jugando conmigo, desafiándome a seguir adelante o a huir y aceptar que ya estaba demasiado tarde. No sé cuánto tiempo caminé sin rumbo, guiado por impulsos que no entendía. Cada puerta que pasaba, cada ventana rota por el tiempo, parecía susurrar mi nombre. Las sombras se movían de maneras que mis ojos no deberían percibir. Y cada vez que me detenía, sentía que algo me rodeaba, flotando justo fuera de la luz de mi linterna, acechando, esperando. Empecé a escuchar pasos que no eran los míos, pasos que parecían seguirme desde todos los rincones del edificio. No tenían un ritmo constante, a veces se adelantaban, a veces se retrasaban, como si alguien jugara conmigo. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta, seca y débil. Cada sombra que pasaba junto a mí parecía alargarse más allá de lo posible, abrazando los rincones, y cada vez que giraba la linterna no encontraba nada, hasta que algo se movía justo cuando dejaba de mirar. Llegué a una escalera que descendía al sótano. No debería haber nadie allí ni nada que valiera la pena inspeccionar, pero algo me empujaba a bajar. El frío se intensificó, y el aire olía a humedad y polvo viejo, mezclado con un aroma metálico que no reconocía. Cada peldaño crujía bajo mi peso, resonando como un tambor que anunciaba mi presencia. Mientras bajaba sentí un susurro más claro, casi humano, pero distorsionado, como si varias voces se hubieran mezclado en un solo lamento. «No deberías estar aquí», parecía decir. Di un paso atrás, pero mi pie golpeó algo sólido en el suelo. Una pequeña caja de madera, cerrada con un candado oxidado.
No recuerdo por qué, pero sentí que abrirla sería un error, aunque una parte de mí necesitaba saber qué contenía. Las paredes comenzaron a palpitar, o quizás era mi percepción, porque el sótano parecía vivo. Una sombra se movió detrás de mí, rápido, demasiado rápido, y por un instante juré sentir manos heladas tocándome la espalda. Giré la linterna y no había nada. Pero el eco de la presencia persistía. Cada paso que daba se volvía más difícil, como si el edificio mismo quisiera retenerme allí, jugando con mi miedo hasta que me rompiera. Entonces escuché un sonido que me heló la sangre. El chirrido de una puerta que se cerraba lentamente, pero no era la que yo había dejado abierta. Venía de un corredor lateral que no recordaba haber visto antes. La linterna temblaba en mi mano, y la oscuridad parecía tragarse la luz, haciéndome sentir que cada segundo que pasaba estaba más profundo en algo de lo que no habría escapatoria fácil. Cada vez que intentaba retroceder, el camino detrás de mí parecía cambiar. Los pasillos se alargaban, las sombras se espesaban, y la sensación de ser observado se volvía insoportable. Sentí que alguien, o algo, estaba siguiendo mis pasos, invisible, pero con intención. Mi corazón latía a un ritmo que amenazaba con salirse del pecho, y cada sonido, cada crujido, cada susurro hacía que mi mente se debatiera entre correr y enfrentar lo desconocido. Sentí un impulso irracional de correr, pero mis piernas parecían hundirse en el suelo húmedo del sótano. Cada paso que daba parecía multiplicarse, como si el edificio mismo jugara con mi percepción del tiempo y el espacio. Intenté gritar, pero mi voz murió en la garganta, absorbida por la oscuridad que se cernía a mi alrededor. La linterna de mi teléfono parpadeó y se apagó. La oscuridad me envolvió completamente. Mi respiración se volvió rápida, casi descontrolada, y escuché un murmullo constante a mi alrededor. Voces superpuestas que me llamaban por mi nombre, susurraban secretos que no podía comprender. Cada vez que intentaba orientarme, los pasillos parecían cambiar, doblarse sobre sí mismos, y yo me sentía atrapado en un laberinto que no obedecía ninguna lógica. De pronto, un golpe seco resonó detrás de mí y algo rozó mi hombro. Giré bruscamente y vi, apenas iluminada por un reflejo metálico, la figura de una mujer. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sentí sus ojos clavados en mí, observando, juzgando. Intenté acercarme, pero antes de que pudiera dar un paso, desapareció, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado allí. El pánico me impulsó a correr, pero cada pasillo que tomaba me llevaba de nuevo al sótano, como si el edificio tuviera vida propia y quisiera mantenerme allí. Escuché pasos detrás de mí, pero no podía ver nada. Los susurros se volvieron gritos y luego risas que resonaban en las paredes húmedas. Sentí que algo me agarraba la pierna y caí de rodillas, golpeando el suelo con fuerza. Intenté levantarme, pero manos invisibles me mantenían clavado al suelo, presionando con fuerza, mientras el frío me atravesaba hasta los huesos. Entonces la luz regresó, momentáneamente. Pude ver el sótano en toda su extensión, y lo que vi me dejó paralizado. Las paredes estaban cubiertas de figuras humanas, sombras distorsionadas que parecían moverse, retorcerse, y observarme con una intensidad que hacía doler mis ojos. Allí, entre esas sombras, reconocí rostros de personas que había visto en fotos de noticias de desapariciones, personas que nunca habían regresado del edificio. El aire se llenó de un grito ensordecedor que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Me levanté, tropezando, y corrí hacia la escalera que recordaba haber bajado, pero al alcanzarla, me di cuenta de que no era la misma escalera. Los peldaños se estiraban infinitamente hacia arriba, y arriba solo había oscuridad. Intenté subir, desesperado, mis manos aferrándose a nada, y la sensación de ser absorbido por el edificio se intensificó. En un último impulso de cordura, decidí enfrentar lo que me seguía. Giré y grité hacia la sombra de la mujer que me había observado antes, esperando que respondiera. Y en ese momento sentí un frío intenso que me envolvía completamente. Todo a mi alrededor desapareció y me encontré frente a frente con ella, flotando, con una expresión de angustia y enojo, como si el edificio y ella fueran uno solo. «No debiste venir aquí. Nunca», susurró, y su voz atravesó mi mente como cuchillas. Sentí que mi cuerpo se congelaba, incapaz de moverme, incapaz de respirar, atrapado entre lo que era real y lo que no. Las sombras comenzaron a absorberme, y mientras me llevaban,
Pude ver brevemente el edificio desde arriba. No era un lugar vacío, sino una prisión de almas atrapadas, de historias rotas que nunca podrían escapar. Cuando desperté, estaba afuera del edificio, en la oscuridad de la calle. La puerta trasera estaba cerrada, intacta, como si nada hubiera ocurrido. Mi linterna estaba en el suelo, encendida, y en su luz débil pude ver marcas húmedas en mis manos, como si algo hubiera intentado aferrarse a mí. Intenté gritar, pero no salió sonido. Estaba solo, pero el silencio estaba cargado, pesado, como si aún sintiera la presencia que me había perseguido toda la noche. Desde esa noche, no puedo dejar de escuchar los susurros. No importa dónde esté. Siento que el edificio sigue conmigo, que las sombras nunca me han soltado realmente. Y sé que, tarde o temprano, tendré que volver, porque el edificio no olvida y nunca perdona. Nunca imaginé que una noche de rutina pudiera volverse un descenso al absurdo. Soy conserje de un centro comercial que, cuando llega la noche, se transforma en un laberinto silencioso, apenas roto por el zumbido de las luces fluorescentes. Esa noche, como tantas otras, mi ronda comenzó tranquila. Pasillos vacíos, tiendas cerradas, un eco lejano que parecía seguir mis pasos. Pero había algo en el aire que no se podía explicar con rutina ni horarios de limpieza. Al doblar la esquina que lleva al baño principal, escuché el sonido del agua corriendo. Inmediatamente pensé que era una tubería con fuga, algo común en un edificio de esta edad. Me acerqué y noté que todos los lavabos estaban llenos de agua, goteando lentamente, aunque las llaves estaban cerradas. La sensación de que alguien más estaba allí se volvió insoportable. La luz parpadeante me recordó que no estaba solo, aunque no podía ver a nadie. Seguí investigando, recorriendo el lugar como si cada paso pudiera delatar mi miedo. Sentí que alguien caminaba detrás de mí, apenas un susurro sobre el linóleo pulido. No había nadie. Sin embargo, en la tienda de ropa que solía estar vacía, encontré una escena que me heló la sangre. Un maniquí colocado en la entrada, con la cabeza cubierta por un pañuelo húmedo, y a sus pies, un par de zapatos femeninos que no reconocí. Eran viejos, polvorientos, como si hubieran pertenecido a alguien que no había estado allí en años. Mi atención volvió al baño. El agua seguía corriendo, y esta vez no venía de los grifos. Parecía surgir del suelo, burbujeando desde las tuberías internas, como si el edificio respirara con vida propia. Entonces lo vi, un reflejo en el espejo que no era el mío. Una mujer de rostro pálido, con los ojos vacíos, me observaba. Su expresión era una mezcla de miedo y reproche, y lo más inquietante era que su imagen parecía atrapada en un bucle, como si intentara decir algo que no podía pronunciar. Cada noche, desde aquel primer encuentro, sentí que algo la mantenía allí, como si el centro comercial mismo hubiera decidido retenerla. Empecé a notar pequeñas cosas, susurros detrás de las puertas cerradas, sombras que se movían sin fuente aparente, el goteo del agua que nunca cesaba. Intenté hablar con ella, preguntarle su nombre, su historia, pero no hubo respuesta, solo un frío que se filtraba en mis huesos. Investigando archivos antiguos del centro, descubrí noticias que parecían olvidadas. Una mujer que había sido encontrada muerta en el baño hace años, y su esposo desaparecido misteriosamente poco después. Nadie supo qué pasó, y el caso se cerró con sospechas, teorías y un silencio incómodo. Ahora todo tenía sentido. La mujer no se había ido, y su esposo tampoco. Lo que se movía en los pasillos vacíos era un eco de aquel terror antiguo, una presencia que había decidido quedarse, observando, esperando y arrastrando a quien osara perturbar su dominio nocturno. Desde entonces, cada noche, mientras el reloj del centro marca la hora en punto, siento que sus ojos siguen mis movimientos, que el goteo del agua es su manera de respirar, y que cada sombra podría ser la última que vea si me descuido. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero algo en mí sabe que este lugar, con sus luces parpadeantes y su silencio infinito, ya no es solo un centro comercial. Es un monumento a la desaparición, a la muerte y a la presencia que nunca se ha ido. Cada noche, mientras las luces del centro comercial parpadeaban y las tiendas cerradas parecían susurrar entre sí, me encontraba caminando más lento, midiendo cada paso. La sensación de ser observado se había vuelto una constante.
Los pasillos, que antes eran simples rutas de limpieza, se habían transformado en corredores que parecían alargarse más de lo normal, con sombras que se pegaban a las paredes y se retorcían como si tuvieran vida propia. A veces sentía un susurro apenas audible detrás de mí, y al girar no había nadie. Solo los reflejos en los cristales de las vitrinas me devolvían mi propio rostro, pálido, sudoroso, con los ojos desorbitados por el miedo. El baño seguía siendo el epicentro de todo. Cada vez que me acercaba, el agua goteaba más rápido, como si respondiera a mi presencia. Una noche me atreví a tocar el espejo. La superficie estaba fría, casi helada, y por un instante creí ver una mano que no era la mía apoyada sobre él, como si alguien estuviera atrapado detrás del cristal. El corazón me latía con fuerza mientras retiraba la mano, y la imagen desapareció. No era mi imaginación. Lo sentía en los huesos, en cada fibra de mi cuerpo. Algo quería que viera, que supiera que estaba allí. Empecé a revisar los archivos antiguos del centro con más detenimiento. Entre papeles amarillentos y recortes de periódico olvidados en la biblioteca administrativa, encontré fotografías del baño donde todo comenzó. En una de ellas se veía a la mujer, pálida, con el rostro cubierto parcialmente por el pelo, sentada en el suelo con expresión de horror. Junto a ella, el lugar estaba mojado, con charcos que reflejaban las luces del techo, igual que ahora. Lo más perturbador era que, según la nota, su esposo había desaparecido esa misma noche, y nunca se volvió a saber de él. Con cada archivo, con cada imagen, sentía que el pasado se filtraba en el presente. Las noches se volvieron más largas y mis rondas más temblorosas. Había comenzado a notar marcas extrañas en los suelos de linóleo, pequeños surcos que no estaban allí antes, como si alguien o algo se arrastrara durante la madrugada. Al principio intenté ignorarlos, pensando que serían simples arañazos o imperfecciones del piso. Pero una noche, al iluminar con mi linterna, vi un rastro húmedo que parecía sangre. El olor era leve, pero lo suficiente para que mi estómago se revolviera. Una vez, mientras revisaba el área de comida rápida cerrada, escuché un golpe seco, como un plato cayendo al suelo, aunque sabía que no había nadie más allí. Me acerqué con cautela y encontré todo en perfecto orden, excepto por un vaso volteado que parecía haber caído sin motivo. El frío que subió por mi espalda fue tan intenso que apenas pude respirar. Cada vez que me detenía a escuchar, sentía que el sonido del agua en el baño se mezclaba con un lamento distante, un susurro de mujer que parecía arrastrarse por todo el edificio. Intenté hablar con alguien, pedir ayuda, contar lo que pasaba, pero la seguridad del día siguiente parecía ignorar todo. Todo está en orden, decían, pero yo sabía que no era cierto. Cada noche, al cerrar la puerta del baño detrás de mí, sentía un peso invisible, como si algo me siguiera, observando cada movimiento, esperando que cometiera un error. Con el tiempo, empecé a notar que los maniquíes de algunas tiendas parecían moverse ligeramente de posición cuando regresaba después de una ronda. No era mucho, solo un leve giro de cabeza, un brazo más adelantado que antes, pero suficiente para que me pusiera en alerta. Los zapatos femeninos que encontré aquella primera noche aparecían en distintos lugares, en la entrada de una tienda, frente a los ascensores, en medio de los pasillos. Nunca eran los mismos, pero siempre el mismo tipo, antiguos, gastados, como si pertenecieran a alguien que ya no estaba entre los vivos. Empecé a llevar un registro mental, intentando comprender si había un patrón, si la presencia respondía a algo específico que yo hiciera o dijera. Nada parecía suficiente. La mujer del baño seguía allí, a veces más nítida, otras veces apenas un contorno en el reflejo de los espejos. Su mirada me perseguía, y sentía que cada noche me acercaba más a entender lo que había sucedido, aunque a costa de perder parte de mí mismo en el proceso. A veces, cuando la soledad del lugar me envolvía, podía jurar que escuchaba pasos que no correspondían a los míos. Y no eran pasos normales, eran arrastrados, vacilantes, como si alguien intentara caminar sin hacer ruido, pero fallando miserablemente. Cada sonido me obligaba a girar, a buscar la fuente, y cada vez encontraba nada. Solo el eco de mi propio miedo reflejado en paredes que parecían estrecharse, en techos que se inclinaban, en vitrinas que me devolvían sombras que no pertenecían a mí. Las noches se volvieron un tormento constante. Ya no podía diferenciar entre lo real y lo que el lugar proyectaba sobre mí. Cada rincón parecía tener vida propia.
Los pasillos se estrechaban y se alargaban según la dirección en que caminara, y el sonido del agua en el baño se transformaba en un susurro que parecía decir mi nombre. La mujer aparecía con más frecuencia, y ahora no solo en el espejo. La veía reflejada en vitrinas, en ventanas de oficinas vacías, incluso una vez en la pantalla de una cámara de seguridad mientras revisaba el monitor. Su rostro estaba más pálido que nunca, los ojos vacíos, y aún así sentía que me reprochaba algo que no comprendía. Una madrugada decidí enfrentar lo inevitable. Caminé hacia el baño, con la linterna temblando entre mis manos, y me detuve frente al lavabo donde todo había comenzado. El agua corría con fuerza, como si respirara, y la figura apareció frente a mí, nítida, real. Su expresión de súplica era insoportable. Extendí la mano, y en el reflejo del espejo, de repente apareció también un hombre detrás de ella, su esposo desaparecido, con la mirada hueca, pero con un gesto que parecía pedir silencio. De repente, sentí que algo me empujaba hacia el interior del espejo. Era frío, más que cualquier hielo que hubiera sentido en mi vida. La mujer me miró directamente, y en sus ojos entendí la verdad que no quería aceptar. El centro comercial no solo los había atrapado a ellos, sino que también me estaba reclamando a mí. Un chasquido seco resonó y todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba nuevamente en los pasillos del centro, pero no había linterna ni rastro de los archivos ni la seguridad de la luz. Solo el eco de pasos que no eran míos y un goteo constante que me recordaba que la presencia seguía allí. Miré mi reflejo en la ventana de una tienda vacía, y no era yo. Los maniquíes habían vuelto a su lugar, pero ahora con un detalle inquietante. Los zapatos femeninos que antes aparecían al azar estaban alineados frente a mí, y sobre ellos, un mensaje escrito con agua: «Bienvenido a casa». En ese instante comprendí que no había escapatoria. Ellos, la mujer muerta y su esposo desaparecido, nunca habían dejado el lugar. El centro comercial era un santuario de ausencias, un espacio donde el tiempo y la muerte se entrelazaban, y yo ahora era parte de su ciclo. Todo lo que había vivido, cada susurro, cada sombra, cada paso arrastrado, había sido una preparación para mi llegada. Mientras avanzaba por los pasillos con la certeza de que nunca saldría de allí, sentí una última brisa fría recorrerme, como si la mujer susurrara al oído: «Nunca te fuiste, solo nos encontraste». Y su rostro apareció frente a mí, más cerca que nunca, con una sonrisa helada que sellaba mi destino. Desde ese día, las luces parpadeantes y el agua que nunca deja de correr son testigos de un nuevo habitante en el centro comercial. Un conserje que ya no está vivo, pero que camina junto a ellos, perdido entre sombras y ecos, vigilando, esperando, atrapado para siempre. Nunca me había gustado trabajar de noche, pero el turno extra me venía bien para pagar algunas cuentas atrasadas. La tienda estaba vacía, silenciosa, salvo por el zumbido constante de las luces fluorescentes y el tic-tac apagado del reloj detrás del mostrador. Al principio la rutina me relajaba. Revisar estantes, limpiar los pasillos, anotar inventario. Todo parecía normal, todo parecía seguro. Pero después de la medianoche empecé a notar algo extraño. Primero fue un movimiento sutil en el reflejo del vidrio de la puerta, una sombra que no coincidía con la mía. Giré rápidamente y no había nadie. Respiré hondo y me dije que eran imaginaciones mías, producto del cansancio. Seguí con mi trabajo, pero el silencio comenzó a sentirse pesado, opresivo. Cada crujido de las baldosas bajo mis botas me hacía sobresaltarme. Y entonces lo vi, otra vez, una figura oscura deslizándose entre los pasillos como si se moviera sin hacer ruido. Intenté convencerme de que era un reflejo, algún efecto de la luz, pero había algo en la manera en que se desvanecía al parpadear que me helaba la sangre. Caminé hacia el pasillo donde había visto la sombra por última vez y el aire parecía más frío allí. La temperatura de mi cuello cayó de golpe. Sentí que alguien, o algo, me observaba. Cada estante parecía alargarse. Los productos a mi alrededor se deformaban bajo la penumbra de las luces parpadeantes. Intenté llamar al encargado, pero mi teléfono estaba muerto. No había señal. Miré alrededor y por un instante juraría haber visto un par de ojos brillando entre los estantes. Parpadeé y desaparecieron. Mi respiración se aceleró. No estaba solo. Nunca había estado realmente solo. La figura comenzó a moverse de manera más evidente. Cada vez que giraba una esquina,
Parecía que ella ya estaba allí, esperándome, siempre a la distancia justa para que mi mente dudara de lo que veía. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral hasta los dedos de los pies. Mi corazón latía tan fuerte que temía que cualquiera pudiera escucharlo, aunque estaba seguro de que no había nadie más allí. Intenté salir al área de cajas donde la cámara de seguridad podría darme alguna tranquilidad. La pantalla parpadeaba con estática, mostrando solo fragmentos de los pasillos vacíos, pero en uno de los cuadros, la figura apareció. Una sombra alta, difusa, pero con una forma humanoide reconocible. Movía los brazos de manera lenta, casi burlona, como si supiera que yo la estaba observando. Cada vez que me acercaba se movía más rápido, pero nunca corría. Había algo deliberado en su manera de acecharme, como si disfrutara del juego. Traté de encender todas las luces, pero algunas no respondían. El pasillo donde la vi por primera vez permanecía envuelto en una penumbra que parecía absorber toda la luz. Comencé a sentir que la tienda misma estaba cambiando. Los pasillos parecían más largos, los estantes más altos, y la sombra siempre estaba allí, pero nunca del todo clara. Era como si se moviera entre dimensiones, apenas tocando nuestro mundo, dejándome entrever algo que no debería existir. Intenté mantener la calma, racionalizar todo, pero mis sentidos me traicionaban. Cada pequeño sonido, cada eco distante, era un susurro que me decía que no estaba solo, que lo que había allí no era simplemente una ilusión o un reflejo. La sombra parecía conocerme, saber cada uno de mis pasos, anticipar mis movimientos, y mientras más intentaba ignorarla, más cerca sentía que estaba, hasta que un susurro, apenas audible, rozó mi oído. El susurro me heló la sangre. Era un sonido como de respiración entrecortada, mezclado con palabras que no alcanzaba a entender. Giré sobre mis talones intentando localizarlo, pero la tienda estaba vacía. Cada pasillo parecía prolongarse hasta el infinito, y la sombra ya no estaba solo en los rincones. La sentía detrás de mí, a mi izquierda, en cada reflejo de los vidrios. Corrí hacia la salida, pero las puertas parecían haberse estirado, alejándose de mí. No podía salir. El pánico se mezclaba con una curiosidad morbosa, una necesidad de enfrentar aquello que me perseguía. La sombra apareció de repente frente a mí. No tenía rasgos, solo un vacío oscuro donde se supondría que debía haber un cuerpo, y sin embargo, podía percibir su intención, su conciencia que me observaba midiendo cada uno de mis movimientos. «¿Quién eres?», susurré con voz temblorosa, aunque sabía que no esperaba respuesta. Pero la sombra lo hizo. La voz salió de la nada, resonando dentro de mi cabeza más que en mis oídos. Un eco profundo, arrastrado, como si 1000 voces hablaran a la vez. «Siempre estuviste solo, hasta que viniste a mí». Un frío intenso me envolvió, y de repente, comprendí que no se trataba de un ladrón, de un fantasma.